nuestro lugar y vamos a la escritura, Hechos capítulo 5 versos 1 al 11. Hechos capítulo 5 versos 1 al 11. ¿Verdad? Los conocedores ya saben de qué se trata este tema. Hechos capítulo 5 versos 1 al 11. Habla de Ananías y Zafira. Así es que cuando lo tenga, ¿verdad? Lo invito a que puesto de pie leamos esta escritura, comparta la palabra con los que están ahí a su lado. Dice la bendita palabra del Señor así. Si no alcanzó, ¿verdad? Ponga atención, escuche esta escritura. Hechos capítulo 5 versos 1 al 11. Vamos a ver qué sucedía en el comienzo de la iglesia, el temor que había en donde se reunían, ¿verdad? Los pueblos. Dice la escritura así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, dice, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que sepultaron a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas palabras. Oremos. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por bendecirnos en esta mañana. Bendito Dios, queremos aprender a tener ese temor, Señor amado, ese temor reverente, Padre, hacia ti. Ese temor de decir mentiras, de esconder ciertas cosas o convenir con alguien más en lo injusto. Habla nuestra vida, habla nuestro corazón en esta mañana, y que la luz de tu palabra, Señor, ilumine todo nuestro ser, quede plasmada y grabada en nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Tenemos una batalla diariamente, ¿verdad? En nuestras mentes. Sabemos que el enemigo siempre usa la mente, ¿verdad? Para venir en contra de nosotros y amedrentarnos, de alguna manera influenciarnos hacia el mal. No nos forza en ninguna manera. El enemigo jamás puede conocer nuestra mente. Llega a conocernos por causa de nuestras acciones, por causa de nuestras actitudes. Entonces vamos a considerar cuál fue la gravedad del conflicto en la iglesia primitiva, que requirió, ¿verdad?, de la temprana intervención de Dios, trayendo juicio, esta forma de fulminar a Ananías y Zafira. Cuando Pedro pregunta: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieses al Espíritu Santo? ¿Cuántos en alguna ocasión han tratado de mentirle a Dios? No levante la mano. Quizás muchos de nosotros, no es que hayamos dicho con palabras, sino por el simple hecho. ¿Verdad que sabemos que Dios es un Dios omnipresente? Lo que eso quiere decir es que Dios está presente en todos lados, en todas partes. En lo profundo de las aguas, dice el Salmo 139, cuando dice el salmista: ¿a dónde huiré de tu presencia?
Dice, si fuere allá cerca del sol, la luna, allá lejos, dice, ahí estás tú. Si fuese a lo profundo ahí estás tú. No podemos escondernos de Dios. Dios está en todas partes. Entonces, por esa razón, Dios es omnipresente. Dios está presente aquí con nosotros, está allá en la casa, ¿verdad? Si usted dejó a alguien en la casa, ahí está Dios también, ¿verdad? Allá con nuestros familiares que están lejos en otro país o en otros estados, ahí está Dios también. Al mismo tiempo puede escucharle a ellos, escuchar a nosotros, verlos a ellos, vernos a nosotros. Ese es el Dios que nosotros tenemos, ¿verdad? Muchas veces hemos llegado a tratar de ver a Dios como un ser limitado. Por ejemplo, en una ocasión invitaron a una señora a venir a la iglesia, pero la señora pues se entretenía, ¿verdad?, con sus animalitos y entonces le decían, vamos a la iglesia. Dijo, no, es que tengo que cuidar mis animalitos. El Señor los va a cuidar, no se preocupe, ¿verdad? Ya estando en la iglesia le dice el pastor, hermanos, cierren los ojos, levanten sus manos, el Señor está aquí. La señora se alarmó y dijo, bueno, si el Señor está aquí, entonces ¿quién está cuidando mis animalitos? ¿Verdad? Porque muchas veces hemos llegado a tener una mente así, limitamos a Dios, encajonamos a Dios, lo hacemos pequeño de acuerdo a nuestro pensamiento, pero Dios es muchísimo más grande que todo el universo, pues Él mismo lo hizo, y dice la Escritura que nosotros en Él nos movemos, en Él somos, en Él estamos. Quiere decir que Dios es enormemente grande, a Dios no le podemos engañar. Muchas veces jugamos al que, ¿verdad? Podemos a lo mejor echar una mentirita ahí, una mentira que al final de cuentas, ¿verdad?, tarde o temprano va a salir a la luz, ¿verdad? Si no sale a la luz por las consecuencias, va a salir a la luz porque si realmente temes a Dios, te vas a sentir tan mal que eso te va a hacer que lo tengas que expresar, que lo tengas que confesar, que tengas que pedir perdón por eso. Entonces, Satanás es el padre de la mentira. Amén. Estamos de acuerdo que Satanás es el padre de la mentira porque la palabra de Dios lo dice. Entonces, él logra penetrar en las mentes por medio de ideas, por medio de pensamientos, y si logra entrar en nuestra mente, nos va a perturbar, nos va a engañar, y eso va a afectar nuestra vida, nuestra condición espiritual con Dios, va a afectar nuestra relación de matrimonio si estamos casados, o con nuestras amistades si están solteros. Eso va a afectar el hogar y eso va a afectar la iglesia, y al final de cuentas pues termina afectando toda la sociedad. Entonces, cuando el enemigo logra convencer, y es que lo logró con Eva, ¿verdad? Y luego se llevó a Adán, en Génesis capítulo 3, verso 1 al 7, ese es el engaño de Satanás, el engaño que sigue haciendo hasta hoy día, ¿verdad? Entonces dice, bueno, ya es una historia bien conocida, ¿no es cierto? Donde como Satanás se presenta como serpiente delante de la mujer y le dice como Dios les ha dicho que no coman de ese fruto. Bien sabe Dios, dice el enemigo, que cuando coman de ese fruto sus ojos se van a abrir y ustedes van a ser igual o como Dios, sabiendo entre el bien y el mal. La mujer entró en la curiosidad y fue engañada y creyó una mentira más que una verdad. ¿Cuántas veces nosotros también hemos creído? Porque hay cosas que se miran muy bonitas y se las platican muy bien. Una pregunta así, y a lo mejor no tiene que levantar la mano cuando hago preguntas como estas, ¿verdad? Solamente eso nos va a llevar a la reflexión, a la verdad de que muchas veces nosotros hemos sido engañados. Yo fui engañado, y en una ocasión, ¿verdad? Yo era muy joven, y me quitaron hasta el reloj. Y no es que me lo hayan quitado, ¿verdad?, sino que me envolvieron en una plática en la cual abrieron, ¿verdad?, de momento uno está peleando entre hacer un bien y también el de te están ofreciendo una gran cantidad, ¿verdad?, por causa de eso. Y entonces de repente me
me estoy dando cuenta que yo mismo saco todo el dinero que traía y se los entrego. Y también le estoy dando toda la mercancía, porque yo antes vendía, era merolico ahí arriba de los camiones, y le entrego la mercancía. Y luego me dicen, no es suficiente y tú traes un buen reloj. Le dije, bueno, ¿verdad? Bien buena gente, aquí está pues. Y resulta que luego me doy cuenta que esto era una estafa, ¿verdad? Fui estafado. Entonces, ¿cómo nos sentimos? Todo aquello se miraba una buena causa, algo bonito, te presentan un buen, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos pasado por ahí que nos han dado gato por liebre? ¿Le ha pasado? Cuando le venden una cosa como si fuera original y en realidad usted pagó mucho dinero por algo que en realidad no tenía un valor tan grande. ¿Y qué decimos? Bueno, pues ya ni modo, ¿verdad? Entonces, el engaño viene así. Abren nuestras emociones, nuestras ilusiones, nuestros pensamientos, somos engañados. Y la Escritura nos dice en 1 Timoteo capítulo 4 verso 1, dice, pero el Espíritu, hablando del Espíritu Santo de Dios, dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, escuche bien, espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué le viene a la mente a usted? Porque en los tiempos que estamos viviendo son tiempos bien peligrosos y bien difíciles. Hoy en día circulan en las redes sociales, en la internet, muchos predicadores, muchos evangelistas que usan la palabra de Dios, usan el evangelio para sus propios intereses, para sus propios beneficios, que le están vendiendo una verdad a medias. A lo mejor usted, a lo mejor hasta es seguidor de alguno de ellos, ¿verdad? Pero si usted es maduro, usted dirá, bueno, aquí, ¿verdad? Tiene buena palabra, tiene buen consejo. Hay algunas denominaciones que tienen una muy buena palabra, pero no todo está. Por eso el apóstol Pablo dice, escudriñalo todo y retén lo bueno. Amén, ¿estamos de acuerdo en eso? La palabra de Dios lo dice. Ahora, ¿por qué los creyentes no están al tanto de las batallas que se disputan en sus mentes? ¿Qué es lo que hay en nuestra mente, mis hermanos? ¿En qué ocupamos nuestros pensamientos? ¿En qué ocupamos? Bueno, no podemos leer la mente de los demás. Imagina que pudiéramos tener, ¿verdad? Aquí un lente, como lo presentan por ahí en una publicación que pusieron. Un hombre no entendía la conducta de los demás hasta que alguien le llega y le pone unos lentes y le dice, esos son suyos, ¿verdad? Y hasta entonces se empieza a dar cuenta, a través de los lentes, esta persona está triste porque lo acaban de correr el trabajo, a este se le acaba de morir un familiar, este niño, sus padres se divorciaron y está abandonado, ¿verdad? Y entonces empezó a entender por qué la conducta, por qué la tristeza, por qué el dolor es reflejado en los rostros de las personas, por qué algunos actuaban de una manera así muy fuerte, ¿verdad? Agresiva, pero había algo detrás, ¿verdad? Que lo originaba que originaba eso, a que actuaran de esa manera. Entonces nosotros no podemos conocer la mente. Muchas veces asumimos, y a mí me ha pasado. A veces yo sé algo que se tiene que hacer y asumo que como yo ya lo sé, ¿verdad? Mi esposa ya debe de saberlo. Pero a veces, ¿verdad? Pienso que le dije y no le dije. ¿Y por qué no hiciste esto? Y me dice, no me dijiste. Y entonces digo, sí te dije. Y dijo, no me dijiste. ¿Verdad? Asumimos. Muchas veces asumimos, pensamos, pero no podemos leer la mente de los demás. A lo mejor conociéndonos, ¿verdad? Con el tiempo llegamos a conocernos. A veces no tenemos ni idea de lo que sucede en la cabeza de las otras personas, pero muchas veces se puede leer la maldad, ¿verdad? Muchas veces. ¿Se acuerdan? Hace días hablábamos acerca de todo lo que reflejamos en el rostro. Cuando alguien está enojado, cuando alguien está triste, todo está en el reflejo del rostro. Entonces, cuando una persona está pensando maliciosamente, usted lo puede ver hasta en los ojos, ¿verdad? Y entonces usted descubre que pues no hay nada bueno. Entonces, batallamos contra todas esas cosas desconocidas. Yo no sé cuántos pasan todavía por este tipo de situaciones
gente que llega a escuchar voces, que llega a veces hasta ver cosas, ¿verdad? Este es un tipo de batalla que se vive a través de la mente. Hay quienes buscan alternativas, van con médicos, ¿verdad? Al doctor, me estoy volviendo loco, mire, yo escucho esto o veo cosas. Pero cuando estamos en Cristo, cuando sabemos nosotros que hay espíritus, que hay demonios en el ambiente que están tratando de intimidarnos, de llenarnos de temor. La palabra del Señor nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso es buscando, ¿verdad?, los recursos materiales antes que el reino, lo justo, lo correcto, antes de buscar a Dios. Entonces Satanás, a través de la ciencia, trata de llegar también al ser humano. Mire, escuche bien, se cree que hoy en día hay más de 70 escuelas médicas, escuelas de medicina, más de 70, abiertas a la espiritualidad. Pero mire qué tipo de espiritualidad usan ellos. Ellos se enfocan más a esa ciencia, a la espiritualidad, pero orientada básicamente a las filosofías. Y no solamente eso, sino que también, ¿verdad?, al lo que es el hinduismo, ¿verdad?, que tiene que ver con, tratan de entender dónde está la conexión entre el cerebro y la mente para sanar esas cuestiones. Las cuestiones psicosomáticas, o hablando del alma, el único que puede sanarlas y curarlas es Dios. No hay médico en esta tierra, no hay ciencia en este mundo que pueda llegar y sanar un alma. El único que puede hacerlo es Dios, y lo hace a través de, ¿verdad?, enseñándonos acerca del amor, del perdón, del arrepentimiento. Es así como Dios sana nuestra alma. Entonces Satanás, a través de la ciencia, trata de llegar al hombre y destruirlo, ¿verdad? Entonces el mundo natural asume, por ejemplo, de esas personas que les decía que escuchan cosas que a veces pueden estar solamente en su pensamiento, tienen dicen los de la ciencia, un desequilibrio químico. Es lo que dicen que estas personas tienen en su mente. Pero la pregunta es, ¿cómo lo impersonal, o sea, algo químico, puede traer pensamientos personales? Entonces, ¿cómo los neurotransmisores, porque, ¿verdad?, tenemos unas neuronas que se transmiten, estas no son disparadas al azar. Todo lo creó Dios dentro de nosotros, pero con un orden. Entonces, esas no pueden crear un pensamiento ajeno a lo que uno quiera pensar. Entonces Satanás genera esos pensamientos en la mente. Por eso la Biblia nos dice en 1 Timoteo 4:1, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Hermanos, la realidad de que lo espiritual es más real que lo que nosotros vivimos. Usted tóquese y usted es real. Usted puede oler, usted puede palpar, usted puede mirar, oír, ¿verdad? Y todo lo que vemos un día fue creado. Pero lo espiritual ha existido porque Dios es espíritu, ha existido desde siempre. Y cuando vamos a Hebreos capítulo 11, verso 3, dice que por fe creemos haber sido constituido el universo, de modo que lo que se ve, lo que se palpa, ¿verdad?, todo lo material, lo literal, lo que usted puede ver, oler, oír, fue hecho de algo que no existía. Eso quiere decir que lo espiritual es mucho más real que lo que usted piensa que es real, ¿verdad?, que lo material. Entonces, 2 Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia, dice, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera
fidelidad a Cristo. El trabajo que Satanás hizo en el principio, no crea que nomás lo hizo en el principio, ha venido a través de la historia de las generaciones humanas tratando de desviar, de cortar esa relación entre el hombre y Dios. Entonces la posibilidad de ser tentados, de ser engañados, para luego ser acusados, esta es una realidad, ¿verdad?, que continúa desde entonces hasta ahora. Entonces la Biblia nos enseña que el mundo invisible es tan real como el visible, y yo me atrevo a decir que es más real todavía el invisible que el visible. Entonces 2 Corintios 4:18 dice que no miremos nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. A veces vivimos en este mundo como si aquí fuera a ser la eternidad. A veces cuidamos el carro y la casa. Claro, nos ha costado, y no quiero decir que no hay que cuidarlos, pero a veces vivimos la vida aquí como que si aquí fuera a ser la eternidad. Pero aquí no es la eternidad. Aquí somos temporales. Aquí estamos por un poco de tiempo. Aquí ni siquiera ninguno de nosotros sabemos, ¿verdad?, si la próxima semana nos volveremos a ver. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios viene por nosotros. Jesucristo dijo: yo vengo pronto, ¿verdad?, y mi galardón conmigo. Bueno, pero la otra realidad es que cada día, ¿verdad?, no sabemos si es el último día nuestro en el que nosotros iremos al encuentro con nuestro Señor. He estado recordándoles muy seguido en estos últimos días o semanas, ¿verdad?, que Las Vegas en realidad se ha vuelto una situación crítica en cuanto al tráfico, accidentes en todos lados, muertos diariamente. Hay muchos muertos diariamente en accidentes de tráfico, ¿verdad? Realmente los carros ya no los hacen como antes. Entonces esa es una realidad, de que en cualquier momento, quizás usted maneje bien, con precaución y todo eso, pero hay mucha gente que no está siguiendo las reglas. Hay gente que está, ¿verdad?, usando lo que le llaman DUI, o sea, están manejando bajo las influencias de alguna droga o de alcohol. Entonces no sabemos cuándo va a ser nuestro último día. El asunto es que, ¿verdad?, nosotros debemos estar preparados, viendo las cosas, las que son eternas, esas, las invisibles. Nuestra fe debe ser debemos estar creyendo todos los días. Entonces, tercero, verdad y victoria en Cristo. Por supuesto que todos queremos ser vencedores, ¿verdad? Hasta cuando nos metemos a jugar un partido queremos ganar, ¿cierto? Sí. Algunos ganan con méritos, otros no, pero bueno, pero queremos ganar. ¿De qué manera nosotros podemos ganar las batallas? En nuestra mente, en nuestra vida. ¿De qué manera? Sometiéndonos a Dios. Dice la Escritura en Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y dice que huirá de vosotros. Pero ¿sabe? No se puede resistir al diablo si no estamos sometidos a Dios. Se lo voy a poner así. ¿Verdad que no es lo mismo cuando éramos niños, cuántos se acuerdan? Ir con nuestro padre de la mano y de repente nos sale un perro bravo, ¿verdad? Pero pues nuestro papá era bravo también, así es que no iba a dejar que aquel perro se acercara. ¿Y cómo se sentía usted tomado de la mano, verdad? Y quizás hasta se abrazaba, se agarraba más de su papá para evitar que el perro llegara hasta usted, ¿verdad? Y entonces hasta usted, pero ahora vaya, imagínese usted yendo solito, o alguna vez a lo mejor le tocó, ¿verdad?, que iba solo, no iba papá, y le salió aquel animalón. ¿Qué hizo? ¿Corrió? ¿O le hizo frente? Difícil, ¿no? Así nos vemos nosotros también cuando no estamos sometidos. Sometidos con Dios es tener esa relación y es tener a Dios siempre con nosotros. Ahora, eso no quiere decir, dijimos ese rato, que Dios está en todas partes. Amén. En todos lados. A donde tú vayas, su promesa es que estará con nosotros siempre.
pero ¿cómo está tu relación con Dios? A eso se refiere. Necesitamos tener esa comunión con Dios siempre, que sea tan tangible, tan real. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero no podemos resistirle si no estamos sometidos a Dios, si no estamos obedeciendo a Dios. ¿Qué pasa cuando un hijo está en desobediencia? Cuando es obediente y lo que le pide usted se lo da, ¿cierto? Pero cuando es rebelde, cuando es desobediente, cuando ya no está en casa o cuando ha hecho algo que se le... ¿Verdad que viene algunos le llaman castigo, otros le llaman... Bueno, el caso es que, ¿verdad que no se le da? Y usted no, usted primero se porta bien, primero sigue las reglas, primero hace lo que le dije y luego, entonces, ¿verdad? Entonces estar sometidos a Dios, pues Dios es quien ha vencido y nos ha dado las armas para derrotar al enemigo. Y esto es importante. Me gustaría, ¿verdad?, que quedara como un lema bien grabado en nosotros. No debemos quitarnos la armadura en ningún momento. No debemos quitarnos la armadura en ningún momento. ¿Por qué razón? Porque en ningún momento es seguro. Por eso no debemos quitarnos la armadura en ningún momento, ¿verdad? Entonces, someteos a Dios requiere que nos enfrentemos al pecado en nuestra vida. Pensemos, hagamos un estudio introspectivo, ¿verdad? Hablamos de esto. El pecado, escuche bien, el pecado, ¿cómo lo ponemos? El pecado es como la basura. ¿Qué pasa cuando usted junta basura? La comida no se echa a perder porque tenemos el refrigerador, lo guardamos, pero muchas veces por mucho tiempo ya esa comida, aún ahí conservada, ¿verdad?, va a oler mal. ¿Y qué pasa con la basura? Usted la saca, la pone ahí, y si está la intemperie donde, ¿verdad?, ¿qué es lo que atrae la basura? El mal olor. ¿Qué es lo que atrae? Las moscas. Entonces, el pecado es como la basura, atrae a las moscas, y qué molestosas son, ¿verdad? Especialmente cuando nos sentamos a comer y hayan, ¿verdad? Y entonces ya quiere uno ponerle un plato ahí para que lo dejen a uno en paz, ¿verdad? Nomás un plato nomás para ellas, pero pues no entienden eso, ¿verdad? Ellas quieren de lo que uno tiene. Entonces, queremos deshacernos de las moscas. No resulta eso. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos deshacemos de la basura. Ya cuando no hay basura, ¿verdad?, y usted desinfecta y echa y ¿verdad?, hasta por el mal olor que queda ahí, entonces las moscas no tendrán más razón de estar ahí si no hay basura. Asimismo, en nuestra vida hay cosas que nosotros hemos ido guardando que se han echado a perder. Y eso es pecado y atrae, ¿verdad?, otras más cosas. Cierro con esto. El arrepentimiento y la fe en Dios han sido y seguirán siendo la única respuesta a través de toda la historia de la iglesia. ¿Qué es lo que necesitamos? Creer en Dios. Pero cuando pecamos, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, pedirle perdón a Dios. Entonces, Satanás es el padre de la mentira. Juan capítulo 8, verso 44, el Señor Jesucristo le dice a aquellos hombres, a mujeres, a aquellos grupos grandes que lo escuchaban, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, dice, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Hay dos padres espirituales, uno es Dios y el otro es Satanás, el padre de mentira. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Juan 16:13 dice que, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En Él tenemos todo el poder que necesitamos. ¿En quién? En Dios.
Efesios capítulo 6, verso 10 dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El apóstol Pablo siempre estaba, ¿verdad?, diciéndole a todos a los que le escribía en quién podían tener su fuerza. Y en este caso a los efesios les dice: hermanos, ustedes fortalezcanse en el Señor. El poder de los cristianos, hermanos, se basa en la habilidad para creer la verdad de Dios, por supuesto, mientras que el poder del diablo, del maligno, en su habilidad para engañar. Entonces, ¿qué habilidad tenemos? Algunos somos engañados fácilmente, pero después de que fuimos engañados una vez, algunos deciden no volver a ser engañados, y se presentará otra vez la ocasión en la que seré engañado. Dije que no me iban a engañar otra vez, me volvieron, se salieron con la suya. ¿Le ha pasado? Muchas veces hemos sido engañados, varias veces. Los satánicos persiguen el poder porque les fue quitado, pero los cristianos, mire, los cristianos perseguimos la verdad y llevamos a cabo un ministerio. ¿Con qué poder? Con el poder que Dios nos ha dado, con el poder de su Santo Espíritu. Entonces, pongamos atención, mis hermanos. Los días que vivimos son bien difíciles. Hoy día hay tantas filosofías, hay tantas ideologías, tantas personas pensando. Las redes sociales se han convertido en una herramienta tan peligrosa aún para los adultos, porque cada día están bombardeándonos con ideologías nuevas. ¿Ha escuchado usted de todo lo nuevo? Cómo la gente no dicen que son dioses, pero dicen: oh, yo pienso que esto es así. Y le decía a los hermanos aquel día, es increíble. Usted habla en las redes sociales, usted tiene cualquier red que sea, y alguien pone ahí, ¿verdad?, un pensamiento. Muchas veces eso es más, es como viendo cada uno de los que tienen una cuenta, son unos grandes teólogos, son unos grandes pensadores. Cada uno tiene su propia opinión o ha creado su propia opinión. Oh, yo creo que esto debe ser así, y ya no basado en lo que la palabra de Dios dice, sino en el pensamiento de cada uno. Lo que nosotros debemos hacer, porque hay algunas recomendaciones que el Señor hace. En Eclesiastés hay una que dice, porque esto es el todo del hombre: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El apóstol Pablo hablaba acerca de que el cumplimiento de toda la ley es el amor. El Señor Jesucristo resumió aquellos mandamientos en dos, ¿verdad? Cuando le preguntaron acerca de los grandes mandamientos, y Él dijo: el más grande, amarás al Señor tu Dios con todo, mente, corazón, fuerzas, ¿verdad? Y el otro, dice, el otro mandamiento, a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Apegarnos a lo que Dios nos demanda. Dice también, ¿verdad?, que hay tres cosas que Dios demanda de nosotros: amar justicia, amar misericordia y ser humildes ante Dios. Meditemos acerca de lo que Dios demanda de nosotros, y entonces mantendremos esa comunión cercana, sometidos a Dios. No se quite la armadura en ningún momento, porque en ningún momento estamos seguros. Póngase de pie, vamos a cerrar en esta mañana. Amado Señor, conocemos lo difícil que es la sociedad en estos tiempos. Al parecer, todas las generaciones han padecido persecución y cosas como las que vivimos nosotros en cuanto a ideologías. Es muy posible que padecieron todo eso, pero en una forma diferente. El enemigo siempre tratando de alejar al ser humano de ti.
En esta mañana, Señor, nosotros reconocemos que te tenemos a ti, que has enviado a tu Hijo Jesucristo, que nos has dado a tu Espíritu Santo y que a través de tu palabra, Señor, y el poder que tú nos has dado, Señor, podemos continuar adelante. Permítenos, Señor, estar apercibidos siempre y que en ningún momento, Señor, se nos olvide que nosotros somos frágiles y que te necesitamos en nuestra vida. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos en esta mañana. Quizás algunos de ellos están pasando por luchas. Algunos de ellos están pensando o evaluando quizás algún diagnóstico de algún médico. Nosotros queremos confiar en ti, Señor. Queremos que tú pongas los medios y que tú dirijas. Acerca de aquellos que están pasando también dificultades espirituales, Señor. Algunos es posible que sientan cosas, que vean cosas, que vean cosas anormales. Tu palabra nos dice que son reales, son espíritus, son demonios, pero que no les tememos, porque tu palabra dice que tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús, bendice a cada familia, Señor, que ha interrumpido, Señor, sus actividades y que ha planeado estar aquí en tu casa. Gracias, bendice a cada uno de ellos. Entendemos, Señor, que hay familias que no todos están de acuerdo en ir a la iglesia, en venir y agradecerte. Pero Padre, hasta ahí donde ellos están, oramos para que esa palabra que en algún momento hayan escuchado venga a reflexión a su corazón y que hagan nacer a través de esa palabra, Señor, el deseo de buscarte. En el nombre de Jesús, muchas gracias te damos. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Tomen asiento. Vamos a dar